estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús. Oh, yo soy un altar donde puede morar con tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Préndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús. Oh, yo soy un altar donde puede morar con tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Anhelo más. Váyase conmigo a Hebreos 1. Hebreos 1, verso 1. Dice así: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones,
¿sí? En muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas, a los padres por los profetas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿sí? Ajá. Entonces, una nueva generación, hay una nueva generación y una nueva genealogía que Dios está engendrando en este tiempo, ¿sí? En la tierra, en la situación que estamos viviendo, ¿sí? Es el nuevo genoma de Dios, ¿sí? Que está impartiendo en la tierra a los que saben oír, ¿sí? Que será para nosotros, ¿verdad? Pero es un genoma de Él que es eterno, que es eterno. Dios habla, Dios nunca ha dejado de hablar. Dios siempre habla en todo tiempo, pero no en todo tiempo hay gente que esté abierta a oír que Dios le habla, ¿sí? Para Dios no existen cosas nuevas. Para Dios no existen cosas nuevas, ¿sí? Esto es clave que recordemos que para Dios todo fue hecho y todo es preexistente. Antes de venir a la existencia, para Dios ya existía, ¿sí? Para Dios no hay nada nuevo, ¿sí? Para Dios la palabra nuevo significa, para Dios la palabra nuevo significa calidad diferente, otra calidad, ¿sí? Otra calidad, ¿sí? Entonces todo lo que tiene calidad de Dios, cuando se manifiesta en el plano terrenal o material, es nuevo para nosotros, ¿sí? Pero no es nuevo para Él. No es nuevo para Él, ¿sí? Ajá. Entonces Dios dice que debemos nacer de nuevo. Y Nicodemo lo entendió con su mente natural, con su mente terrenal, ¿sí? Lo entendió así. El sabio judío entendió que debía volver al vientre de su madre. Y Dios le dijo a Nicodemo, no estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo, ¿sí? En tiempo, en tiempo. Tienes que nacer de nuevo en cuanto a tu naturaleza y calidad de vida. En cuanto a tu naturaleza y calidad de vida, ¿sí? Tienes que nacer de arriba. En cuanto a tu naturaleza, en cuanto a tu calidad de vida, ¿sí? Nuevo pacto, nueva creación, ¿sí? Y aquí hago algo nuevo, ¿sí? Y lo hace a través de la gente que sabe oír, que trae la expresión de Dios en lo eterno a la realidad material, ¿sí? Por eso es que decía que tenemos que destruir nuestra estructura pensante, ¿sí? Tenemos que tener una apertura de mente, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando leemos en la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, no menciona cuántas, pero muchas maneras habló. Dios siempre ha hablado, nunca se ha callado, siempre ha hablado. El problema es que no hemos sabido oír lo que Él quiere hacer en los tiempos personales, en los tiempos matrimoniales, en los tiempos familiares, en los tiempos como sociedad, en los tiempos como generación. No hemos sabido oír lo que Dios quiere hacer y hacemos lo que a nosotros nos parece, tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Y muchas veces acertamos y otras veces no. Ajá. Entonces, cuando leemos en la Biblia y también las escrituras del nuevo pacto, leemos así, habló Dios o la palabra de Dios. Lo leemos así tal como suena. Lo primero de todo es comprender de lo que nos está hablando, ¿sí? Oír, poner atención, ¿sí? Trae el entendimiento, ¿sí? El entendimiento no se abre. El entendimiento no se abre si nosotros no ponemos atención. Les mandé un WhatsApp, ¿sí? Les mandé un WhatsApp ahí, sí. El entendimiento, ¿sí?
camina muy de la mano con el prestar atención y la obediencia. ¿Sí? No se abre el entendimiento. Entendamos que nos movemos en un mundo donde el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandeciera. ¿Sí? Entonces caminan en ceguedad porque no entienden. ¿Sí? Por esa razón que Dios habla. Si que nosotros queremos entrar en el entendimiento de los tiempos, como aquellos hombres entendidos en los tiempos y de lo que Israel debía ser, debemos prestar mucha atención a lo que oímos. Lo que oímos muchas veces nos desafía porque ataca nuestra estructura de pensamiento, nuestros argumentos, nuestros conceptos. Pero yo opino, pero yo creo, pero yo... Así, sí. Y se vuelve un debate, ¿sí? Trata de capturar en medio de lo que estoy hablando. Dile, Dios, háblame a mí. ¿Sí? No me escuches a mí. Trata de capturar lo que Dios está hablando a ti. Porque Dios quiere tu cambio. Dios quiere que cambies. ¿Sí? Algo que quizás no has vencido y que quizás te ha tenido derrotado durante tanto tiempo. ¿Sí? Dios quiere cambios. No puedes seguir arrastrando eso. ¿Sí? Tienes que cambiar. Los cambios van a venir contigo o sin mí. ¿Sí? Pero van a venir cambios, cambios. El mundo está cambiando, pero los cambios que hace el mundo no deben liderarte ni deben generar en ti decisiones. ¿Sí? El mundo sí está cambiando, pero yo no soy del mundo ni tú eres del mundo. ¿Sí? Yo debo cambiar en cuanto a lo que oigo de Dios, en cuanto a lo que Dios me dice, en cuanto a lo que Dios habla. ¿Sí? No lo que el mundo, no las nuevas modas, no un nuevo orden mundial. Viene un nuevo orden mundial, sí, sí, la nueva modalidad, sí, 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 está ahí, sí. Pero yo debo cambiar en cuanto a lo que Dios tiene en mente, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando leemos en la Biblia y en las Escrituras del Nuevo Pacto, leemos también, habló Dios, o la palabra de Dios, lo leemos así, tal como suena. Lo primero de todo es comprender lo que nos está hablando. Entonces, en el Antiguo Pacto existe en la Biblia, el Antiguo Pacto existe en la Biblia para comprenderlo. El Nuevo Pacto, ¿sí?, es para revelarnos el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es de Génesis a Malaquías. El Nuevo Pacto es de Mateo a Apocalipsis. Algunos dicen que de Hechos a Apocalipsis, ¿sí? Pero tenemos que entender el pacto en el que nos estamos moviendo, ¿sí? Muchas veces firmamos sin ver las letras pequeñas, ¿sí? Firmamos sin ver las letras pequeñas. Eso se llama legalidad. Legalidad. Y cuando vemos, ¿pero por qué? Aquí dice, ¿dónde? Aquí en estas letras pequeñas. ¿Sí? Tenemos que aprender en qué pacto nos estamos moviendo. Porque el pacto nos da derechos. El nuevo pacto incluye un corazón nuevo, ¿sí? El espíritu, un espíritu nuevo. El espíritu de Dios en usted, ¿sí? El nuevo pacto incluye ser hijo, una naturaleza, su herencia. Entonces, si no comprendemos lo que se está hablando, salimos de este lugar y lo que oímos no se nos añade, ¿sí? No se nos añade, ¿sí? En la enseñanza, en la impartición de una enseñanza, siempre para el que comprende, para el que entiende, hay una añadidura. Hay una añadidura. Para el que no comprende, ¿sí? Por eso en el momento de la evaluación, ¿sí?, están los resultados. Cuando no comprenda, pregunte, ¿sí? Aún los estudiantes, cuando no comprendan, pregunten, investiguen, ¿sí? Que se añada. Ajá. Entonces, recordemos que en la Biblia la palabra de Dios, o donde dice la palabra de Dios, tiene muchos vocablos diferentes que cuando fueron traducidos al español, tuvieron que ser traducidos como palabra hablada o la expresión habló Dios, ¿sí? Pero hay muchas expresiones. Y vamos a ver 4 expresiones. 4 expresiones, ¿sí?
Si podemos seguir indagando sobre esto, vamos a tener muchas más posibilidades de que la palabra escrita se revele a nuestra vida. Y cuando Dios revela algo, no está esperando que nosotros tomemos una decisión. Cuando Dios revela algo, no está esperando que nosotros tomemos una decisión. La revelación trae la decisión. La revelación trae la decisión. ¿Sí? Bienaventurado es Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que a partir de este momento tú serás llamado piedra. ¿Sí? Trae la decisión. La revelación trae la decisión. Una convicción profunda de cambio. Por eso la escritura debe ser revelada. Ajá. Entonces, nunca una palabra de Dios revelada a nuestro espíritu nos deja en opción de aceptarla o no. Cuando Dios revela, termina gobernando todo nuestro ser, toda nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra familia, cuando Dios revela, ¿sí? Entonces, la primera palabra que encontramos en la Biblia para la palabra, ¿sí? Para la palabra, es logos. Y lo encontramos en Juan 1:1. En el principio, Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo, ponla, Benja, ¿sí? Juan, lo que está diciendo, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Sí? Logos es la palabra que oyeron y escribieron. Esta es la palabra escrita, ¿sí? Eso es la palabra escrita, ¿sí? Y encarnada, hecha vida, ¿sí? Porque el verbo o el logos se hizo carne, Juan 1:14, y el logos se hizo carne. Por eso a Cristo se le llamó el logos de Dios, porque no solamente era la palabra que estaba escrita, sino que también se encarnó, se encarnó, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en el principio era logos, pero después logos, la palabra escrita era con Dios. Y resultó ser que después el logos era con Dios. Entonces, ahí hay un proceso. Y es el mismo proceso a donde que Dios quiere con nosotros. Es el mismo proceso, ¿sí? Que Dios quiere con nosotros. Que la palabra escrita se encarne en nosotros de tal manera que nos lleve a ser uno con Dios. A que estemos metidos en Dios. ¿Sí? Es el mismo proceso. Nosotros compramos una Biblia y leemos, ¿sí? Y leemos el logos, una palabra escrita, ¿sí? Pero por el proceso del Espíritu hacemos que esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, cuando yo andaba con Lupita, ¿sí? Hace no mucho tiempo, ¿eh? Ella no era cristiana, ¿sí? Parecía cristiana, pero no era cristiana. Y leyendo la Escritura, yo me encuentro, ¿sí? No se unan en yugo desigual con los infieles. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Y entonces llego y le digo, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a casar contigo por tu religión. Me dice, tampoco yo. ¿Sí? Porque yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Sí? Me vino el 20. Nadie me dijo, ¿sí? Y con todo el dolor de mi corazón, la dejé. ¿Sí? Pero por cuanto tuve el valor de dejarla, Dios me la dio después, un año después. ¿Sí? Pero Dios habló, la palabra escrita. Por eso es importante que leas la palabra. Por eso, porque toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir
y entrenar en justicia. Y yo sentí una tristeza, así como muchas ocasiones la palabra escrita, leyendo la palabra escrita, ¡fum! ¿Sí? Se hace rema y se encarna. Y tengo que hacer la palabra. Y tengo que hacer la palabra. Por eso te animo, lee la escritura. Lee la escritura. Es importante que leas la escritura. Ajá. Entonces, ajá. Entonces compramos una Biblia y leemos el Logos, una palabra escrita, pero por el proceso del Espíritu hacemos que esa palabra que está en un libro, ahora se convierta en carne. Encarnó en mí, ¿sí? Encarnó en mí, ¿sí? Y allí es a lo que Dios quiere llegar con nosotros, que la palabra escrita se haga rema y se encarne en ti. No por imposición, sino por revelación, ¿sí? La segunda palabra es rema, ¿sí? Entonces, rema es la palabra revelada sobre lo que está escrito. Rema es la palabra revelada sobre lo que está escrito, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Me estoy desnudando ante ustedes, ¿sí? Por ejemplo, maridos, ¿sí? Traten a sus mujeres, decía el hermano Israel, como a vasijas como a barricas de pulque. Así, sí, decía, sí. Traten a sus mujeres como a vaso más frágil. ¿Sí? Si le preguntan a ella cómo la trataba, cuando Dios me trajo revelación de cómo debía tratarla, dije, wow, ¿sí? Wow. Cuando Dios me enseñó acerca de gobernar mi casa, no a la manera como gobierna el mundo, sino gobernar mi casa. Si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa. ¿Sí? Entonces el rema viene sobre lo escrito. Por eso, vuelvo a recalcar, es importante que leas la escritura. Es una revelación de lo escrito, ¿sí? Rema es la palabra revelada sobre lo escrito para un momento puntual en tu vida, en tu desarrollo, porque estás creciendo, ¿sí? Y la palabra es útil para enseñar, redarguirte, causarte una tristeza profunda, corregirte y entrenarte en justicia, ¿sí? Leamos la escritura, ¿sí? Para un momento puntual y específico. El rema de Dios no está separado del logos. El rema de Dios, la revelación de Dios, no está separada de lo escrito. Por eso es que la profecía debe ser juzgada, ¿sí? Por eso es que la profecía debe ser juzgada a la luz de lo que está escrito, ¿sí? Los profetas declaran, y cosas que no están escritas, ¿sí? La escritura, el logos controla al rema. El logos controla al rema. Pero nosotros somos tan ávidos. Viene un profeta y ahí vamos que nos profetice, como si fuéramos a que nos leyera ¿qué? La palma o la mágica, ¿verdad? Sí. No. Lee la escritura. Y cuando alguien te profetice, chécalo o te hables, chécalo con la escritura, ¿sí? Entonces, el rema de Dios no está separado del logos, sino que el logos es un elemento controlador del rema. Por ejemplo, si el Señor hoy nos revela que todo lo que se está hablando es para ti, para mí, ¿sí? El logos deja de ser la palabra encarnada en Cristo y viene a ser encarnada en ti, en mí, cuando Dios te revela algo y está de acuerdo con la escritura, ¿sí? Deja de ser encarnada en Cristo y se encarna en ti, porque eres el cuerpo de Cristo, la expresión
de Dios ahora en la tierra. ¿Sí? Entonces, se encarna para nosotros para un momento específico. Yo no sé qué momento estás viviendo. Estás viviendo un momento, ¿sí? Busca una palabra, ando buscando una palabra, ¿sí? Lee la escritura. Entonces, el rema es dado por Dios para cosas específicas, personas específicas, generación específica. Para personas específicas, cosas específicas, generación específica, ¿sí? En la generación anterior Dios habló. En la generación anterior a la anterior Dios habló. Somos una generación que estamos viviendo un momento tremendo en la historia de la humanidad, pero también un momento tremendo en la historia de Dios. La diferencia entre la historia de la humanidad y la historia de Dios es que la historia de la humanidad dice que desde que el hombre empezó a nuestros días, y la historia de la humanidad es desde que el hombre cayó hasta que Cristo vuelva victorioso. ¿Sí? La historia va a terminar cuando Cristo regrese y venza al anticristo. ¿Qué me toca hacer como generación en este tiempo? En este tiempo, ¿sí? Los imperios fueron dirigidos por hombres de Dios. Ahí tenemos a un José en un tiempo de hambre tremendo. Ahí tenemos a un Daniel, a un Esther, ¿sí? Tremendo. De tal manera que Nabucodonosor, el rey o el emperador de Babilonia, terminó diciendo: conviene que declare las cosas que Dios ha hecho conmigo. ¿Sí? Entonces, como generación, eso se llama verdad presente. En tu estatura de crecimiento, una palabra revelada en base a lo escrito se llama la verdad presente que tú necesitas. Y avanzas y es otra verdad presente que tú necesitas. Como generación es una verdad presente que necesitamos. Una verdad que haga que Dios se manifieste a través de su iglesia, que somos nosotros. ¿Sí? Estamos viviendo un tiempo desafiante, pero tenemos que cambiar la mentalidad que como iglesia tenemos. El único emperador es Cristo. ¿Sí? Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. La piedra pequeña golpeó en la estatua que soñó Nabucodonosor, que se estaba preguntando acerca de los tiempos. ¿Sí? Entonces el imperio del Señor Jesucristo, Él se hizo carne para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Entonces, el rema es dado por Dios para cosas específicas, personas específicas, generación específica, y a eso también le llamamos verdad presente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. De todo rema que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos de lo que leemos en la Biblia, ¿sí? Sino que leemos lo que dice y por el rema de Dios se hace carne en nosotros. Mucha gente lee la escritura, pero nunca llega al rema, ¿sí? Y no hay cambios en su vida, sigue siendo el mismo y recita los versículos así y no hay cambios, no hay transición, no hay transformación, sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces se nos revela, estamos convencidos porque ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Yo sé en quién he creído, Ajá. La pregunta para ti, para mí, es: ¿tienes un rema de Dios para el momento que estás viviendo? ¿Tienes un rema de Dios para el momento que estás viviendo? Ajá. Esa es una respuesta única, individual, personal. ¿Sí? Esa es una. Tienes un rema. El rema te llevará a crecer, ¿sí?
te llevará a crecer. Ajá. Entonces, tenemos que crecer, ¿sí? La tercera palabra en la Biblia para la palabra es grafos. Grafos, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado de la pornografía, ¿sí? Grafos, ¿sí? Porno es inmundicia, maldad, ¿verdad? Grafos es escritura. Escritura en el alma, ¿sí? De corrupción, de maldad, de pecado. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? De dónde exponemos nuestra alma. Ajá. Entonces, grafos es la palabra de Dios escrita en tu espíritu antes de venir a la tierra. Por eso dice la Escritura, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí, cuando me diste los días, cuando no existía ninguno de ellos en tu libro. Y mi alma lo sabe muy bien, que hay una escritura en mi espíritu. Por eso cada día tú debes decir, ¿qué escribiste en mi espíritu para este día? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Sí? Para mí en este día. ¿Sí? Es la palabra escrita en tu espíritu y en mi espíritu. Mientras que Logos es la palabra escrita, encarnada en Cristo. Y la palabra rema es la palabra revelada puntualmente a una persona y que luego se encarna en ella. La palabra grafos es la palabra de Dios escrita en tu espíritu y en mi espíritu. Nosotros tenemos una Biblia personal escrita en nuestro espíritu. De ahí viene la palabra grafos o gráfica. Antes de que el mundo fuera fundado, Dios, conforme al libro de la vida, y al libro eterno, no solo nos dio un nombre, sino que escribió para nosotros todas las palabras que íbamos a necesitar, ¿sí? Para nuestra vida acá, para nuestra estancia acá. Entonces, Dios no predestina sin escribir. Dios predestina escribiendo en tu espíritu. Está dentro de ti, ¿sí? Dios primero hace papeles y luego hace creación. El Logos era en función a Cristo. El Rema en función a una generación y estatura espiritual. Y el Grafos es una que nosotros tenemos, ¿sí? Palabras escritas en nuestro espíritu, en tu espíritu, en mi espíritu, ¿sí? La palabra logos, la palabra rema y la palabra grafos interactúan de manera muy dinámica. De eso se trata el Evangelio, de pasarnos la vida viendo cómo interactúan esas palabras, logos, rema, grafos, ¿sí? Cómo interactúan y cómo van ayudándote a crecer. La escritura te trae revelación, la revelación te lleva, ¿verdad?, a transformación, a buscar las palabras escritas en tu espíritu para que los diseños, las obras que Dios planeó para ti empiecen a ser hechas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ninguna de las tres palabras en la que hemos mencionado es la que, o que hemos hablado, es la que se menciona en Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿sí? No es ninguna, ¿sí? La palabra que se usa aquí, ¿sí? No es logos, ni rema, ni grafos. La palabra es la leo. L-A-L-E-O. ¿Sí? Dios habiendo la leo. ¿Sí? De muchas formas y de muchas maneras, hoy nos la lea por el Hijo. ¿Sí? ¿Qué es la palabra? La leo. ¿Sí? La leo es la etapa anterior a la utilización del lenguaje. La leo es la etapa anterior a la utilización del lenguaje. ¿Sí? Usted no nació hablando, usted aprendió a hablar. ¿Sí? ¿Por qué aprendió a hablar?
porque usted oyó hablar. ¿Sí? La leo es la palabra que utilizan cuando dice da, agugu. A ver, hijo, di, papá. ¿Sí? Y ahí está el niño, papá. A ver, hijo, di mamá, mamá. ¿Sí? La palabra la leo es Dios se baja a su nivel, al nivel de usted, al nivel de mí, para ayudarnos a desarrollar, a crecer. Y nos abra nuestro lenguaje, ¿sí? Ajá. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Ajá. Desarrollo, crecimiento, siempre requiere enfrentar límites, ¿sí? Yo me acuerdo que llevaba a los hijos, ¿sí? A ver, hijo, échate a la laguna. Luego las albercas, échate, aquí estoy. Vamos, tú puedes. No, pa, sí. Vamos, tú puedes, sí. Sí. Luego, cuando lo llevaba yo a caminar, me gustaba mucho caminar por el cerro allá, ¿sí? Vamos a subir al cerro. Ahí va mi esposa y mis 3 hijos, ¿verdad? Sí, llorando. Vamos, ustedes pueden, ¿sí? Luego íbamos a la Alameda, ¿sí? Sí. A ver, hijos, a darle una vuelta, corriendo. No puedo. ¿Cómo de que no? Vamos, sí pueden. Luego en el pasamanos, vamos, sí pueden, ¿sí? Aquí estoy yo, los voy a agarrar. No les va a pasar nada. Vamos, ¿sí? Luego me acuerdo que nos fuimos a Tehuacán, ¿sí? Sí. Ya sabían nadar, ya sabían echarse clavados del trampolín. Ahora se suben al tercer nivel del trampolín. Y ahora me dicen a ellos a mí, vamos papá, sí se puede, lánzate. No sé si se acuerdan, lánzate papá, lánzate, sí se puede, ¿sí? Pero la leo es eso. Dios se baja a tu nivel para hablarte. Dios no te va a hablar más allá de tu nivel de entendimiento. ¿Sí? Dios te va a hablar conforme a tu entendimiento. Conforme a tu entendimiento, ¿sí? Ajá. No te va a hablar, ¿sí? En palabras que no puedes entender. Porque se va a bajar a tu nivel de entendimiento para que lo comprendas. Porque lo comprendes, lo vas a desarrollar y vas a crecer y lo vas a experimentar. ¿Sí? La leo es la etapa anterior a la adquisición del lenguaje, que se caracteriza por la emisión de sonidos, vocablos por el niño. Es la actitud de alguien mayor que usa un vocabulario adecuado para que un menor lo pueda entender. ¿Sí? Lo pueda entender. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús trató con 12. ¿Sí? Y Él les dijo, explícanos. Cuando les enseñó la parábola del sembrador, ellos vinieron y le dijeron, explícanos. ¿Qué quisiste decir? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ustedes no entienden? Si no entienden esta palabra tan sencilla, ¿cómo entenderán las demás parábolas? ¿Sí? Nicodemo, si te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué será si te hablo cosas celestiales? Si te estoy hablando lo básico, lo terrenal y no lo entiendes, ¿qué será si te hablo cosas celestiales? ¿Sí? Por eso buscamos un salón con ambiente de aula, pero busco gente con mentalidad de aprender y de querer graduarse. Tú vas a la escuela para aprender, pero debes ir dispuesto a aprender y debes esforzarte por aprender y aprender bien. ¿Para qué? Para que al final del año, en las evaluaciones, salgas aprobado. ¿Sí? Salgas aprobado. No por copiar,
no por preguntar, sino porque lo entendiste y lo aprendiste. Se hizo parte de ti. Se hizo parte de ti, ¿sí? Entonces, mira, la palabra dice, porque Dios habiendo la leo, es Dios bajándose a la condición de un hombre para que éste le pueda entender, ¿sí? Dios habló a nuestra vida desde que nacimos. Él habla 24/7, 24/30, 24/365 días. Él está hablando siempre, siempre, ¿sí? Ajá. Nuestro problema es que no hemos desarrollado la habilidad de oír a Dios. Ese es nuestro problema, que no hemos desarrollado la habilidad de oír a Dios. ¿Sí? Si usted ve, yo en mi etapa decía, amén, gloria a Dios, siempre estaba tratando de motivarlos. No, ¿sí? Busco que entienda, ¿sí? Que comprenda, que diga, lo entendí, ¿sí? Ajá. No hemos desarrollado la habilidad de oír porque siempre va a hablarnos conforme al entendimiento que hemos desarrollado en Él. Dios nos va a hablar conforme al entendimiento que hemos desarrollado en Él. ¿Sí? En una ocasión Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Aún no habéis entendido? ¿Aún no habéis entendido? ¿Sí? Entonces, lo que ocurre, si un predicador se baja al nivel de un bebé, ¿sí? Espiritualmente hablando, y empieza a hablar, perdóname, mija, porque a lo mejor no nos entiendes mucho, ¿sí? Pero si se baja a un nivel, ¿sí? No va a entender, ¿sí? Y se aburre. No entiendo, ¿sí? Es como cuando yo fui a ver el examen, cuando hizo el examen de su maestría, más o menos lo entendí, aunque no. Cuando hizo su examen de doctorado, dije, ¿what? ¿Sí? ¿Sí? Ni entendí nada entendí, ¿sí? Ajá. Entonces uno tiene que buscar, ¿verdad?, las etapas de crecimiento, de desarrollo espiritual, ¿sí? Mira, entonces, el aleo de Dios es la clave de entender que Dios siempre, siempre se bajará a hablar al nivel de nuestro entendimiento, ¿sí? Al nivel de nuestro entendimiento, ¿sí? Váyase conmigo a Nehemías, capítulo 8, ¿sí? Uh-huh. Dice, se reunió todo el pueblo, Nehemías 8, desde el 1 al 9. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre, ¿sí? Como un solo hombre. Todo el pueblo como en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Moisés. Entonces el sacerdote, el verso 2, Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender lo que oían, y de todos los que podían entender lo que oían. Cuando usted no entienda, pregunte, por favor. Pregunte. No entiendo. ¿Sí? No entiendo, que no le dé vergüenza preguntar. No entiendo. ¿Sí? De todos los que podían entender lo que oían, era el primer día. ¿Sí? El verso 3. El verso 3 Uh-huh. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender. ¿Sí?
Por eso ayer les dije yo, necesitamos encontrar gente con una mente planificable. ¿Sí? La gente que ha alcanzado una mente planificable son dignatarios. ¿Sí? Por ejemplo, en los municipios toman decisiones en base a, Oscar, en los municipios toman decisiones en base a las necesidades del pueblo, pero no los toma solo el presidente. ¿Con quién hace consulta? ¿Cómo se le llama? O cabildo. O cabildo. ¿Sí? Es gente que supuestamente es gente, los que tienen esa capacidad de poder tomar decisiones que van a afectar a todo el pueblo, es gente que supuestamente no debería tener problemas personales, ni financieros, ni nada. No, ya resolvió sus problemas personales, está pensando en los problemas de... En la iglesia así debe ser. Ya no tiene problemas. Ya resolvió sus problemas emocionales, sus problemas personales, todos sus problemas matrimoniales, familiares. Es gente que está pensando en los problemas que tiene la iglesia, en cómo traer un cambio de vida a la iglesia, ¿sí? Gente que podía entender. Por eso necesitamos nosotros crecer, madurar. Les iba a beber leche y no vianda sólida, porque no eran aptos para poder recibirla, ¿sí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando viene gente, vienen problemas, pero no debemos ver los problemas como un problema. Sí, yo les decía ayer que leí una frase que decía, cuando ves un pecador, no lo tomes como enemigo, tómalo como un terreno de acción. Un terreno de acción. Ahí está, tienes que trabajar para poder instruirlo, enseñarlo, de tal manera que venga una transformación. Así es. ¿Sí? Que venga cambios. Transformación, sí. Por eso es bien importante para mí las enseñanzas intencionales. Van con una intención de formarte, de desafiarte a romper tus paradigmas, a romper tus costumbres, a avanzar, a crecer, ¿sí? Avanzar, a crecer, ¿sí? Ajá. El verso 7 y 8, el verso 7 y 8 de Nehemías. Dice, también Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masaías, Pelalías y los levitas explicaban, ¿sí? ¿Cuál es el evangelio del que no me avergüenzo? ¿Sí? Porque Romanos 1:16 habla, dice, porque ¿sí? No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el evangelio del cual no me avergüenzo? ¿Sí? Uno es el evangelio que comunico, pero ¿cuál es el evangelio que no causa vergüenza? El que se puede explicar. El hombre que te puede explicar cuál es el evangelio. No me avergüenzo de este evangelio. ¿Sí? ¿Cuál es ese evangelio? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Explícame cómo se metió en ti. Porque Él tomó carne, venció la carne que yo no podía vencer. Me libró del yugo cual estaba yo librado, atado, el yugo de la muerte. No tenía ninguna esperanza, iba yo a ir al infierno. Pero Él tomó carne, venció la carne, santificó la carne en obediencia a la ley. Él cumplió la ley, ¿sí? Cuando lo puedes explicar,
Sí, ellos sabían, explicaban. Se trata de explicar, no se trata de manipular, se trata de formar gente, sacarla de la ignorancia y ver cambios. Explicaban la ley al pueblo mientras oían, ¿sí? El 8, ¿sí? Mientras el pueblo permanecía. Si hay alguien donde te explica, donde se preocupa por instruirte, por enseñarte, permanece. Si hay alguien que te manipula, que trata de controlarte, no. Sí, yo no permanezco ahí. Hay alguien que me rete, que me desafíe. Permanezco ahí. ¿Sí? El 8, Benja. ¿Sí? Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido, la dirección. La dirección, ¿sí? ¿Para qué? Para que entiendan la lectura, ¿sí? Para que entiendan la lectura, ¿sí? Vete conmigo a Mateo 13:19. Mateo 13, verso 19. Dice desde el 18, venga, desde el 18. Sí. Dice 13, verso 18 y 19. Ese mismo día, 18, no. 18, venga, ok. Vosotros pues escuchad. Sí, sí. Escuchad la parábola del sembrador. El 19, ahora sí. Y a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra del reino viene con una finalidad de transformarte, de cambiarte, de desarrollarte, de crecer. Y no la entiende, el maligno está ahí. ¿Qué hace el maligno? Sí. Viene y arrebata. ¡Fua! Es una operación interna en tu corazón y en mi corazón. No lo ves, pero es una operación interna. Viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? No hay cambios, no hay transformación. Ajá. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Por eso entender, necesitamos que Dios nos revele en este tiempo puntual, entender, ¿sí? El cuerpo corporativo de Jesús, donde cada uno tiene una asignación y una función, a través del cual se va a expresar Dios. Y tú, como generación, tienes un llamado, ¿sí? Una convocación. Pero no es lo mismo ser llamado que entrenado. Necesitas ser entrenado. Necesitas ser entrenado. Hijo, ¿tú eres enfermero de profesión? Sí. ¿Te presentaste a la universidad y al siguiente día te dieron el título? ¿Qué tiempo te llevó? ¿Cuántos? 4. Esos son sin contar preescolar, primaria, secundaria, ¿verdad? ¿Presentaste examen? Esos días fueron días de entrenamiento. Dios te está entrenando. Lo que estás viviendo es un entrenamiento. Lo que estás enfrentando, estás llegando al límite ahí. Sí, es un entrenamiento. Avanza, crece, no te quedes. Sí, crece. Los entendidos brillarán como las estrellas brillan
en el firmamento. Y ninguno de los impíos comprenderá. Ninguno de los impíos comprenderá. Dios es el único que da entendimiento. Considera, está en Timoteo creo, considera, ¿sí? No, segunda de Timoteo dice, considera lo que te escribo y el Señor te dé entendimiento, algo así por ahí así, ¿sí? No tengo la cita, búscala, ¿sí? Considera, segunda de Timoteo 2:7, segunda de Timoteo 2:7, había puesto unas notas aquí, pero sí, segunda de Timoteo 2:7. Sí. Considera lo que te digo. Pablo le escribía a Timoteo o hablaba con Timoteo. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Considerar significa mirar atentamente. Es el arte de fijar la mirada, es el arte de enfocar. ¿Sí? Hay personas que son fabulosas para tomar escenas. ¿Sí? Tienen una habilidad para enfocar y tomar unas escenas, unas fotografías. ¿Sí? Es enfocar la mirada. ¿Sí? O de prestar muchísima atención. Entonces por eso le dice, considera, pon atención, fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿entiendes? Porque si tú te enfocas, el Señor te va a dar entendimiento. ¿Sí? El Señor te va a dar entendimiento. Él es el único que da entendimiento. Si la operación de ceguera la hace el diablo, la operación de apertura de entendimiento la da el Señor para aquel que enfoca su mirada en el Señor. Para aquel que enfoca su mirada en el Señor. Dios le da entendimiento. Entender y prestar atención están conectados entre sí. ¿Sí? Que nada se entiende si primero no se presta atención. Todo lo que no entenderás, y peor aún, ¿sí? Que no nos preocupamos por entender. ¿Sí? Hay muchas cosas en la Escritura que yo todavía no entiendo. ¿Sí? Desde que el Señor me alcanzó, he leído la Escritura y no sé cuántas Biblias ya he cambiado. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que no entiendo y le pregunto al Señor. Yo le decía a los pastores con los que me reúno, si estuvieras delante de Dios, ¿qué cosas le preguntarías? ¿Qué le preguntarías al Señor? Yo tengo muchas cosas que preguntarle. ¿Sí? Terminamos con Hechos 8, 30 al 35. ¿Sí? Hechos 8. ...30 al 35. ¿No te acuerdas del de háblame, papá? ¿Sí? Si te acuerdas, sí. Si te acuerdas, está bien. Sí. Hechos 8. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. Era un hombre que leía. Había comprado los rollos del libro y venía leyendo. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Sí. El 32, sí. Y él respondió, ¿cómo podré? No, el anterior, mija, el anterior. Y él respondió,
¿Cómo podré? A menos que alguien me guíe. Sí. ¿Cómo podría? A menos que alguien me guíe. A menos que alguien me explique. ¿Cómo podré? Sí. E invitó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Sí. El 33. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. El 33. Abre él su boca, no abrió él su boca. ¿Sí? En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. ¿Sí? El 34. El eunuco respondió a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Él, Felipe, había tenido la revelación de lo que ese pasaje significaba. Podía explicarlo. Podía explicarlo a gente que tenía interés de aprender. Sí, a gente que tenía interés de aprender. Lo explicó. Sí, Dios siempre se baja a nuestro nivel. Él no habla más allá de nuestro nivel de entendimiento. Sí, por eso necesitamos, ¿sí?, que crezcas, porque mi corazón es conformar un equipo así, que tenga esa madurez, ¿sí?, de poder explicar a otros, trabajar con otros, ¿sí? La instrucción es necesaria. El mundo está instruyendo, ¿sí? La iglesia debe de instruir, debe de enseñar. Padre, háblanos. Mira nuestra estatura espiritual. Mira nuestro nivel de entendimiento. Sácanos de esa ceguera en que el sistema, el Dios de este siglo nos metió. La religiosidad. Sácanos. Háblanos. Que aprendamos a oír tu voz, porque tú hablas 24 de 7 días a la semana, 30 días hablas, 365 días hablas. Entrénanos para oír tu voz. Y en la medida que vamos creciendo, que vamos entendiendo, que podamos hablar y explicar a los que tú tienes asignados para esta gran salvación, para este tiempo en el cual estamos viviendo. Dile: anhelo crecer, anhelo madurar y tener un entendimiento claro, profundo de ti, de tu corazón, de tu propósito, del por qué nos creaste, del por qué enviaste a tu Hijo para redimirnos, de por qué nos has hecho parte de tu iglesia, la cual es tu cuerpo. Háblanos. Dile: háblame. Que pueda yo oír tu voz donde quiera que ande. Que al despertar, que al comer, con esa hambre, que cuando coma, con esa hambre que me lleva a comer, me cuestione y diga: la hambre que siento física es comparable con el hambre que siento por Dios.
Es comparable con el hambre de justicia. Señor, que aprenda a oírte en todo tiempo. En todo tiempo, Padre. Porque tu palabra tiene un propósito. En el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios. Porque tú nos quieres tener contigo, estar contigo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor.